Bueno, estamos con Ollana Goiriena, pareja de Pablo González, periodista encarcelada injustamente en Polonia. Una encarcelación que se produce sin haber habido ningún juicio y sin ningún tipo de prueba que le incrimine. Lo primero de todo y lo más importante, ¿cómo se encuentra actualmente Pablo? Bueno, hola, buenas tardes. Pues la verdad es que no lo sé muy bien porque las noticias que nos llegan sobre él son a cuentagotas. No tenemos comunicación directa con él, no nos permiten hablar por teléfono y la última vez que lo vi en persona fue el 16 de junio del año pasado. Desde entonces no nos han concedido ninguna otra visita. Entonces, las noticias que tengo de él son o vía carta o a través de abogados. Y a través de abogados, pues bueno, siempre es la conversación muy cortita, pero me comunica que la última vez que hablo con él, creo que fue la semana pasada, lo encontró bien de ánimo. Y por lo demás, pues eso, se encuentra a la espera, desesperada de que le pongan fecha de juicio por fin. Bueno, tú que conoces el caso de primera mano, para quien aún no conozca este terrible caso, ¿lo podrías resumir muy brevemente? Vale, brevemente. Bueno, Pablo estaba en la frontera entre Polonia y Ucrania, en el lado polaco el 28 de febrero del 2022. Estaba trabajando para la Sexta informando de la llegada de refugiados ucranianos a través de la frontera hacia Polonia y esa madrugada del 28 fue detenido por los servicios secretos polacos. Eh, Al cabo de unos días, después de haber estado en incomunicación, eh, supimos que la acusación era de espionaje, según el artículo 130.1 del Código Penal polaco, y que decían que bueno, que trabajaba para los servicios secretos rusos y que había puesto en peligro la seguridad interna y exterior de Polonia y que se basaban para ello en el hecho de que en el momento de ser detenido portaba pasaportes falsos y que se valía de su condición de periodista para viajar por todo el mundo y sobre todo a zonas de conflicto. Sobre esto segundo, tengo que aclarar que él es un periodista freelance especializado en el espacio postsoviético y que sí, efectivamente, él viajaba no por todo el mundo, pero bueno, pues casi por toda Europa, pero sobre todo a las zonas, a los países de la órbita soviética y sobre todo él estaba especializado en Ucrania. Él estuvo ahí presente en el Euromaidán, siguió la guerra del Donbass desde el principio, él estuvo en las trincheras de uno y otro lado y conocía muy, muy bien de primera mano la realidad sociopolítica de Ucrania. Respecto a lo de los pasaportes falsos, bueno, él portaba pasaporte ruso y pasaporte español con nombres distintos, pero ambos pasaportes son suyos y son legales y verídicos. Él nació en Moscú porque es nieto de un niño de la guerra, evacuado a Rusia cuando estalló la guerra civil y bueno, él por eso nació allí, nació con nombres rusos. Y cuando sus padres se divorciaron, su madre se lo trajo aquí porque tenía aquí a su familia. Su madre es de familia española. El abuelo es español por línea materna. Entonces, cuando su madre se lo trajo aquí, a los 9 años, lo nacionalizó y le puso nombres españolizados. De ser Pavel Rupzov pasó a ser Pablo González Yagüe, Pablo es la traducción de Pavel, y le puso sus apellidos maternos. Pero eso está legalizado, documentado, formalizado y presentado en las instituciones polacas pertinentes. Desde entonces, él permanece en prisión preventiva, una prisión que se va prorrogando cada 3 meses. Ha tenido 8 prórrogas ya de la prisión preventiva, está cumpliendo ahora la octava, que vencerá el 28 de mayo este mes. Por lo tanto, a mediados o sea, la semana que viene o la siguiente se celebrará otra vista de valoración de la prisión preventiva, en la cual un fiscal presenta sus argumentos para pedir que se prorrogue y un tribunal los acepta en base a 4 argumentos, que son riesgo de fuga, riesgo de obstaculizar la investigación, que en caso de ser condenado la condena sería muy elevada, de hasta 10 o 13 años, y que existe sobre una sospecha de haber cometido un delito. Con esos 4 argumentos se le va prorrogando la prisión preventiva. En todo este tiempo, aparte de esas dos
pruebas iniciales, de esos pruebas irrefutables que decían que tenían los polacos, no han presentado nada más, absolutamente nada más, o no tenemos noticia de nada más. Reclamamos que se está vulnerando su derecho a la defensa efectiva porque, en primer lugar, no se han presentado cargos, no hay una acusación concreta sobre hechos delictivos concretos y tampoco hay pruebas. Lo único que hay es la acusación genérica de espionaje, pero esto es un tipo penal. Tienen que presentar acusaciones concretas y no lo han hecho. Y en tanto que no lo hagan, y además del hecho de que a los abogados se les impide acceder a la causa completa, al expediente completo acusatorio, su defensa no puede articular la defensa propiamente dicha porque no saben de qué exactamente lo tienen que defender. Aparte, él está considerado preso peligroso, lo cual hace que sus condiciones dentro de la cárcel sean muy duras. Está en un régimen muy severo de aislamiento y de semi-incomunicación. El aislamiento supone que tiene que estar 23 horas dentro de una celda, solo tiene 1 hora para salir a un patio de unas paredes tan elevadas que solamente el cielo. La celda es pequeña, no tiene luz natural, no tiene aire natural, tiene una ventana que no se abre y además es opaca. No comparte espacios comunes con el resto de los presos, solamente tiene contacto con los funcionarios y con su compañero de celda cuando lo tiene. No siempre ha tenido compañero de celda, ahora sí lo tiene. Las condiciones higiénicas son muy mejorables, por decirlo de alguna manera diplomática. La asistencia médica es insistida, más que asistida. Y lo peor de su situación es el régimen de incomunicación, semi-incomunicación. Él está, solamente ha tenido 2 visitas familiares en estos 2 años, una visita por año. Me parece un chiste, pero no, es un chiste muy sádico. Solo una visita familiar al año. La primera visita fue el 21 de noviembre del 2022 y la segunda el 16 de junio del año pasado. O sea, desde entonces no lo hemos visto. Y no se le permiten las llamadas de teléfono con la familia. Si tenemos 3 hijos en común, los 3 menores de edad, el mediano y el pequeño no han podido ni ver ni hablar con su padre en 2 años y 2 meses. O sea, van ya 802 días o algo así. Ya he perdido la cuenta de los días, son 26 meses, perdón. Solamente nos permiten comunicarnos por carta. Por supuesto, las cartas las abren, las traducen, las censuran y nos llegan con una dilación de 2 meses. 2 meses de ida y 2 meses de vuelta. Y la única vía más o menos, por decirlo así, fluida, pero no directa, es vía abogados. Él puede llamar a sus abogados, a los únicos que puede llamar, y estos nos mantienen más o menos actualizados. Esa es la situación. Lo grave de su estado es que en Polonia no hay límite a la prisión preventiva. Así como en España son 2 años, prorrogables a 4, en Polonia no hay límite legal establecido. Lleva 2 años así. La pena por el delito de espionaje va de 1 a 13 o 10 o 13 años, no lo sé con exactitud, dependiendo de la gravedad de los cargos. O sea que si ahora presentaran unos cargos leves, él ya habría cumplido el doble del mínimo establecido. Pero, como digo, lo grave es que no hay límite a la prisión preventiva, de tal manera que pueden hacerle cumplir una condena sin haber sido nunca juzgado, sin haber podido defenderse siquiera. Y ese es el resumen. Claro, es que estamos hablando de una barbaridad, porque recientemente se acaban de cumplir los 800 días, más de 2 años, y es la octava prórroga, como has comentado, de una prisión provisional. Es que esto es un verdadero escándalo porque alguien sin ningún tipo de prueba, que es inocente y donde no ha existido un juicio, se le está prorrogando automáticamente la pena. Entonces, Sí. ¿os ha trasladado algo el gobierno español respecto a este caso vergonzoso? Bueno, he de decir que yo con el gobierno español no tengo ningún tipo de contacto, no se han puesto en contacto con nosotros en ningún momento. Sí lo ha hecho el cónsul.
es el único con el que tenemos una comunicación, con el cónsul de España en Varsovia. Pero claro, el cónsul no nos da este tipo de información. La comunicación que tenemos con él es tipo administrativa, nos facilita los trámites que tenemos que hacer para solicitar llamadas de teléfono que luego no llegan, para solicitar visitas que llegan, pues como han llegado, 2 al año, para decirnos qué tenemos que hacer para enviarle libros, que se los bloquean. Entonces, el cónsul, más allá de la ayuda administrativa, que él tampoco tiene muchas potestades, pues no nos puede brindar. Y del gobierno no hemos recibido nada, nada, ni siquiera una llamada. Lo que sabemos de su actuación es lo que hemos visto en los medios de comunicación como respuesta a las interpelaciones que le han hecho distintos diputados y diputadas y senadores y senadoras. Y lo que el ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez, ha venido diciendo hasta ahora, además de vulnerar su presunción de inocencia, porque siempre que ha tenido ocasión ha dicho que los cargos son graves, cuando ni siquiera los conocemos, lo que ha venido a hacer es defender la actuación del gobierno polaco, que bueno, ahora ha cambiado, pero hasta noviembre era un gobierno del PiS, de extrema derecha. Defendió su legalidad, defendió sus tiempos, diciendo que bueno, que todo lo que está haciendo Polonia es dentro de su marco legal, obviando el hecho de que Polonia se ha mantenido al margen de la legalidad europea, que ha estado vulnerando derechos básicos, que ha sufrido sanciones por no tener independencia judicial. Sin embargo, lo que ha dicho el ministro Álvarez es que respeta la legalidad polaca, aunque Polonia no respete la europea. Eso es lo único que hemos oído. Varió ligeramente, pero muy ligeramente, su discurso cuando se cumplieron los 2 años de encarcelamiento, que vino a decir algo así como que solicitaría al nuevo gobierno y a su homólogo polaco que presentaran cargos si los hubiera. Es la primera vez que verbalizó que dudara de la existencia de dichos cargos, la primera vez. Hasta ahora no lo había hecho. Daba por seguro que había cargos que eran graves y poco más. Y lo que se ha dicho reiteradamente es que Pablo tiene asistencia consular, que España le ha brindado asistencia consular, cuando la asistencia consular es obligatoria, es un mínimo obligatorio para todos los nacionales, que el cónsul le ha hecho 17 visitas, es cierto, 15 más que yo, me gustaría recordárselo al ministro Álvarez, 15 más que yo, 17 más que sus 2 hijos pequeños, y que todos sus derechos, todos, desde el derecho a la defensa hasta el derecho a la comunicación directa con la familia, están siendo garantizados y respetados, cuando no es así. Porque no solamente por tener abogados tiene su derecho a la defensa garantizado, si estos no pueden ejercer su trabajo. Claro, y esto está pasando en España con un gobierno, en teoría, progresista que dice defender los derechos humanos mientras está dejando tirado a un periodista en una cárcel polaca. Es que me parece bastante fuerte que ni el ministro Álvarez, el de Exteriores, se haya puesto en contacto contigo o con la familia para ver cómo está vuestro caso. Es que es terrible esto. Ya, Eh, no lo sé. Luego quería hacer hincapié en lo que comentó también Reporteros Sin Fronteras, que afirmó que vuestro caso, en concreto, no tiene precedentes en la Unión Europea. ¿Cómo ves esta afirmación? Pues se ve que es cierta. Sé que hay más presos con la acusación de espionaje en Polonia, pero ninguno periodista, ninguno detenido mientras ejercía su trabajo, su labor de periodista. Bueno, en este caso ni siquiera eso, o sea, lo detuvieron cuando estaba en la habitación de su hotel. O sea, que es además una detención arbitraria, porque ni le detuvieron en comisión de delito, ni por lo que se ha visto ahora es fruto de una investigación previa. Que eso no lo he dicho, pero el abogado pudo constatar en la última visita que le hizo en febrero que se están produciendo ahora diligencias de investigación que ya tendrían que haber sido realizadas antes de su detención, si esta fuera producto de una investigación previa. Respecto a la declaración de Reporteros Sin Fronteras, pues me parece muy llamativo que sea el único caso, que no haya precedentes y que, sin embargo, nuestra Unión Europea, de este oasis verde de los derechos humanos y de los estados de derecho, tampoco haya hecho nada.
el único caso parecido, bueno, parecido más grave incluso, es el de Julian Assange, pero está en Inglaterra, que no es Unión Europea. Pero bueno, yo creo que ambos casos son un aviso a navegantes y pues eso, una llamada de atención al resto de periodistas que quieren ejercer su labor independientemente y que, a ver, pueden tener una postura crítica con los gobiernos. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Julian Assange es otro caso de aviso a navegantes, víctima de toda una represión por parte de Estados Unidos por haber contado información de interés público y por haber ejercido el periodismo. Muchas veces a periodistas como Pablo González o Julian Assange se los tilda de activistas para desacreditarlos, pero en el fondo, si están donde están es por haber ejercido periodismo, con mayúsculas. Eh, Luego te quería preguntar también, en este sentido, ¿cómo valoras el trato mediático que se está dando al caso de Pablo González, sobre todo desde las principales televisiones, y en concreto de La Sexta, que fue donde estaba trabajando cuando lo detuvieron posteriormente? Pues el seguimiento que le han hecho los principales medios de comunicación o los grandes medios de comunicación, la verdad es que ha sido bastante escaso, bastante frío. Y en concreto La Sexta, aparte de algún titular al principio de su detención y después alguna nota, o sea, sí, de estos de corrido que aparecen en la tele, aparte de eso no le ha hecho el seguimiento que esperábamos que le hiciera o que le debería haber hecho. Es verdad que no estaba en plantilla de La Sexta, que era un colaborador y que tampoco estuvo mucho tiempo colaborando con ellos, pero mientras estuvo, se aprovecharon de su trabajo, bueno, o aprovecharse no es la palabra, pero sacaron el rendimiento de su trabajo y quizás sí que hubiese merecido un poco más de atención, seguimiento, amparo por parte de La Sexta y del resto de medios de comunicación de nivel estatal, en los grandes, pues lo mismo. Se ha mantenido un poco de perfil, un perfil bajo en el caso de Pablo. El único medio a nivel estatal que ha hecho un seguimiento riguroso y ha estado en todo momento detrás ha sido Público. Luego también medios más pequeñitos, pero así de nivel estatal medio grande ha sido Público. Luego están los medios vascos que también han estado o están todo el rato llamándonos a ver si hay novedades, si tenemos noticias para ir actualizando. Pero no sé a qué se debe. La verdad, muchos me lo preguntan. ¿Cómo veis el seguimiento que les están haciendo y por qué creéis que no se está siguiendo el caso no sé, con el ahínco que se debería? Yo no tengo la respuesta a esa pregunta. Eso deberían contestarlo ellos mejor. Pues no lo sé. A mí me parece que las comparaciones son odiosas en este caso. Vemos qué seguimiento le hacen a otros casos y eh, la escasa atención que le están poniendo a Pablo, y la verdad es que es dolorosa la comparación. Bueno, Yana, sabemos que tienes la agenda muy apretada. Sí. Desde Arainfo te mandamos toda la fuerza del mundo y desde Aragón, que es donde está este medio. Y nada, ¿quieres añadir algo antes de terminar? Pues aparte de muchísimas gracias por darme voz, por darle voz a Pablo, yo quizá querría añadir qué es lo que pedimos desde la familia y desde los grupos de apoyo a Pavel, que es algo muy básico, que no pretendemos ir por encima de la ley, sino con todas las de la ley, y que lo que pedimos es que presenten cargos si es que los hay, y si no, lo dejan en libertad sin cargos. Y que si de verdad tienen cargos y pruebas, pues que lo lleven a juicio, que llevamos 2 años y 2 meses esperando un juicio que no llega, ni siquiera hay fecha todavía, pues que pongan fecha de juicio y que mientras tanto pueda esperar en libertad condicional, si esto no fuera posible porque no quieren, pues que pueda esperar aquí, en una cárcel aquí, donde podamos visitarlo más a menudo y no tengamos que coger un avión cada vez que queremos ir a verlo. Y que sus condiciones en la cárcel mejoren, que pueda salir más de 1 hora al día al patio, que recordemos lo que fue el confinamiento y lo duro que tiene que ser esto, y que tenga comunicación con la familia, que no estamos pidiendo nada, ningún privilegio, ningún trato de favor.
esto igual quizá va más dirigido al ministro Álvarez, pero también a la opinión pública, para que sepan que lo que estamos pidiendo son mínimos. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras. Muchísimas gracias a vosotros y vosotras.